preocupación, de ese temor que tienen del qué pasaba si existía otra emergencia, si de repente entraban a las escuelas y se podían caer, etcétera. Entonces, muchas de esa parte, esa histeria incluso colectiva que se generó, se la pasaron a los niños. Entonces, lo que sucede es que los niños, al no entenderlo, al no comprenderlo, este, pues agarraron como esta misma mentalidad de los padres. Entonces yo siento que es importante en un inicio hacer simulacros y hablarlo con palabras que ellos entiendan, porque cuando viene, o en muchas ocasiones, cuando viene una persona y nos habla de los simulacros y qué se tiene que hacer, el típico no corro, no grito, no empujo, muchos niños se lo toman como a juego, como si fuera como un tipo, como receso, pero no se dan cuenta de las dimensiones de lo que puede llegar a pasar. Y cuando ocurre, pues los niños entran en pánico, lloran, se asustan y no se sigue ninguna instrucción. Bueno, es que te voy a decir, eso que acabas de mencionar, lo hacen los niños y los adultos. Parece mentira, ¿no? Sí, claro. Tú normalmente en las empresas o incluso acá en el macro simulacro que se hace cada 19, cada año, ahora no sé cómo lo vayan a manejar después de lo que pasó este año, bueno, en 2017, pero bueno, pues se salen y sacan a miles de personas y tú los ves, ¿no? Echándose la torta de tamal, Sí, claro. fumando, todo, o sea, toman a receso justamente de incluso de sus labores ese simulacro. Claro, ese macro simulacro, como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones y cada quien tendrá su opinión, ciertamente no está lo mejor implementado que podría estar, pero bueno, al final se hace, pero la gente lo toma como receso, ¿no? Y pues en las escuelas es lo mismo. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chico, que desde chico hacen lo mismo. O sea, no corran a ver la empuja, te sacan y y pues ya, ¿no? Dices, pues qué padre, o sea, 15 minutos menos de clase, claro, ¿no? sí, claro. Entonces, como bien dices, yo creo que sería muy importante, y ya nos explicarás ahorita, puedas ampliar un poco el tema, de cómo hacer para que realmente los niños entiendan o sea, y capten esta parte de autoprotección, ¿no? ¿Por Sí, qué claro. es importante y por qué sí lo deben de tomar pues en serio, Pues en ¿no? serio, No, sí, no claro. nada más jugando. Y bueno, pues ahí yo creo que tenemos un buen margen para platicar Sí, claro. en este programa de cómo es que se puede hacer. Tú que tienes la experiencia de trabajar con niños, que eres Sí. psicóloga, sabes cómo les puedes hablar y conoces ya algo del tema de protección civil, pues creo que para nosotros sería muy Muy interesante importante. saber cómo se puede complementar ambos temas para poderles llegar a los niños, ¿no? Yo, Sí, y perdón que te sí, interrumpa, yo claro. creo que va a ser muy enriquecedor para nosotros para los que somos consultores, instructores, para las autoridades, porque por lo general tenemos una capacitación que es la misma que se le da a todos, en cuestión de evacuación, en cuestión de qué hacer, y a lo mejor salvo niños de grupos como Juventud, Cruz Roja, los Scouts y todo eso pueden tener otra mentalidad y entendimiento, pero un niño común, digo, Sí, claro. ¿cuál es tu experiencia con ellos? Yo creo que ellos son como lo que los papás les dicen, es como por generaciones. Si mi papá me dice que tiembla y la casa se cae, entonces es lo que va a pasar. Y entonces los niños crecen con esa mentalidad, pero es como, por ejemplo, en la escuela, o sea, repiten, 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 y a veces no saben ni qué es lo que están repitiendo, no se meten como un poco más para saber. Entonces yo creo, y además los niños aquí tienen una ventaja importante, tienen una resiliencia que a nosotros nos cuesta como un poquito más como poder sacarla. Yo también siento que es importante, estuve leyendo varios libros. Hay un libro que me gustó mucho y me llamó la atención, se llama Listo Calixto, y a través de juegos es como la parte teórica y la práctica, o sea, la teoría les explican qué son las réplicas, qué son los sismos,
cómo se puede, uno, qué es lo que puede hacer y dependiendo en qué lugar esté, en la casa, en la escuela, en la calle, qué es lo que se puede hacer, pero a través de actividades. Entonces yo siento que es un complemento porque de alguna manera ellos se divierten y a la vez van aprendiendo. O sea, no es nada más de, te doy el libro y apréndetelo, sino preguntarles y cuestionarles como esta parte del por qué es importante y también explicarles que son fenómenos naturales, que no es algo común, pero que puede suceder y qué es lo que podemos hacer para prevenir, ¿no? Entonces, también yo siento que es importante de las escuelas, los maestros, tener los gafetes de cada niño, saber cada niño si es alérgico a algo en caso de que se desmaye, en caso de que algo le pase, saber qué es lo que necesita ese niño, porque no todos los niños, igual que nosotros ya de adultos, no todos usamos lo mismo o no todos requerimos lo mismo. Entonces, yo siento que es importante también como esa parte, o sea, que sea multidisciplinario el equipo. Bueno, y también, ahorita que lo mencionas, bueno, esto, como dices, tener en el gafete qué es lo que requiere un niño en un caso de emergencia, pero bueno, eso es si se presenta, ¿no? O sea, Sí, claro. si ya se presentó alguna emergencia, bueno, para que sepan cómo tratarlo, que normalmente, a lo mejor no es tanto la MIS, sino la enfermera o lo que Sí, sea, claro. pero lo que sí, y tú me dirás si estoy bien o estoy mal. Lo que sí creo es que a través del curso escolar, las misas pueden o deben de aprender cómo es cada niño, la personalidad de cada niño y cómo le deben de explicar a cada niño las cosas. Porque si la reacción de los adultos en un caso de emergencia es muy variada, Sí, ahora claro, imagínate la de los todavía niños, más, sí, ¿no? claro. Pues es completamente inesperada cómo puedan reaccionar los niños. Entonces creo que es muy importante, como bien dices, llegarles a través de juegos, porque es algo que ellos entienden Sí, y que se claro. les van a quedar grabados, pero también ver, dependiendo de su personalidad, cómo es que se deben tratar, para saber más o menos cómo es que puede llegar a reaccionar en caso de una emergencia, Sí, ¿no? claro. Y es aquí como comentas, o sea, cada niño es diferente. De hecho, incluso los adultos somos visuales, auditivos o kinestésicos. O sea, el kinestésico es todo a través de movimientos. Entonces, tú puedes entender a través de diapositivas, yo puedo entender a través si alguien se está moviendo, ponen como algún muñequito de para primeros auxilios, puedes hacer eso y eso. Y él puede ser nada más escuchando que se le quede la idea. ¿Me explico? Entonces, yo siento que es importante que a través de juegos, a través de actividades que ellos les llame la atención, porque si tú llegas y les dices, hoy vamos a ver, y se los pones nada más, se los lees, no se los explicas, si no lo haces llamativo para ellos, va a ser como si fuera una clase más de matemáticas. Entonces, no le dan la importancia, no trasciende, solamente se queda ahí estancado. Y en caso de una emergencia, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Yo tengo incluso niños que tienen a raíz de esto enfermedades psicosomáticas, o sea, físicamente no tienen nada, pero ellos presentan síntomas, les duele el estómago, les duele la cabeza, náuseas, mareos, y muchas veces no saben ni los papás cómo pueden atenderlos porque no saben cuál es la raíz del problema. Y es esta parte que yo creo que es importante y es lo que decía al principio, debe de ser multidisciplinario, los papás, los maestros y hacer una inclusión con los niños, porque los niños muchas veces como los alejas, que los adultos se enteren, que sepan cómo es y ya ahora sí, hijo, corre para allá, escóndete acá, pero no les explican qué es lo que puede pasar. O sea, de decir, ok, si tiembla aquí, podemos escondernos debajo de la mesa, en el marco de la puerta, o sea, me explico, no les dan el porqué y creo que a veces ese es el problema, no Claro. explicarles el porqué de las cosas. Sí, definitivamente. Yo, bueno, te platico un poquito, ¿no? En el caso de mi hijo, que justo estaban en la escuela cuando sucedió el temblor. Gracias a Dios estamos en una zona en donde no pasó absolutamente nada. Se sintió, claro, lo sintieron los niños y
por ejemplo, en el caso de mi hijo, yo se lo traté de hacer lo más natural. No sé si bien o mal, pero se lo traté. Salió y me dijo, ay, papá, tembló y nos sacaron. Y, sí, mi amor, pues no te preocupes. Sí, claro. Y vacilas con él. Sí, ¿cómo tembló? Y estaba muy fuerte. Y yo, papá, ¿quién sabe? Bueno, pues órale. Pero yo cuidé, no sé si bien o mal, a lo mejor pues por sobreprotegerlo, pero cuidé mucho la parte de que no viera las noticias, de que, o sea, sobre todo en esa temporada, nunca la dejó ver noticias, evidentemente. Sí, claro. Pero más ahí, ¿no? O sea, a lo mejor tú lo estás viendo porque estás interesado en qué está pasando, más por lo que hacemos. Sí, claro. Y entonces, pues yo tenía la tele todo el tiempo prendida cuando estaba en casa viendo cómo se estaban desarrollando las cosas. Pero sí estaba muy al pendiente de que en cuanto se acercaba, Sí, pum, le cambiaba, ¿no? Claro. O le apagaba, o lo que sea. Y pero alguna de sus compañeritas con las que tenemos mucho contacto, pues sí, alguna vez en el coche, porque luego que las invita a comer, no sé qué, alguna niña dijo así de, ay, es que, muy reciente, ¿no? Y, ay, es que cuando tiemblan se caen todas las casas, y como que estaba muy espantada, ¿no? Entonces siento que a ellas no tuvieron la precaución de explicarle qué es lo que pasa. Y lo malo, o sea, es que esa niña ya se quedó con la idea de que tiembla igual a se caen las casas. Y entonces me queda claro que va a ser una persona que potencialmente cuando crezca, sí, le va a tener pavor a los sismos, o sea, apenas si se va a mover y aquella va a salir corriendo pensando que se le va a caer todo encima, ¿no? ¿Cuál sería ese caso? Yo creo que es una asociación que se hace, o sea, en vez de explicarle a esta chiquita de, ok, sí puede llegar a caerse las casas, pero, o sea, no se trata de asustarlos, se trata de enseñarles qué es lo que puede llegar a pasar. Yo creo que tu reacción fue buena. ¿Por qué? Porque llegaste y si tú, no es malo tener miedo. El pánico, desde mi punto de vista, si tú tienes pánico, se lo transmites a tu hijo y si tu hijo entonces tú porque ya estás grande ya puedes como tú calmarte y decir, ok, ya pasó, yo ya hice lo que yo tenía que hacer y hasta ahí, pero los niños pueden tener terrores, pueden tener pesadillas, pueden tener lo que explicaba, o sea, pueden tener enfermedades psicosomáticas y el doctor no le va a encontrar como ni por dónde, pues nunca. Sí, claro, porque exacto. Es un miedo atorado que trae. Sí, claro, y entonces esta pequeña que tú comentas, pues hizo esa asociación y si se lo están reforzando los padres de se va a caer la casa y entonces se mueve tantito y la niña, la angustia, el temor, el pánico incluso, y no vas a ver cómo llevarlo, ¿me explico? Entonces yo siento que sí, incluso empieza la prevención en casa. Sí te da miedo, sí todo, pero tú eres como una figura, tú eres de hecho los padres son figuras para los hijos. Entonces, si tú ves a tu papá tranquilo, si lo ves sereno, si tu papá te dice, ok, hijo, en caso de una emergencia, vamos a hacer esto, esto y esto, nos podemos, si te agarren en la escuela, podemos hacer esto, si te agarran en el parque, en el coche, o sea, hay muchas opciones, ¿no? Y es educarlos, es prevenirlos, no, y de hecho eso que tú hiciste, se me hace algo importante, o sea, no sirve, si nosotros como adultos le cambiabas a la tele y solo veías, se cayó, se murieron, pasó esto, pasó aquello. Entonces también tú como adulto, ¿qué es lo que pasa? Pues estás pensando nada más en eso, ¿no? Y la gente pues también se deprimía, los niños también se deprimían. Llegó un momento donde los niños ya tampoco querían ir a la escuela. Los papás tampoco los llevaban a la escuela. Aunque ya tuviéramos todo bajo norma, aunque ya ya se hubiera revisado el edificio y todo, los papás no los querían llevar. O sea, era tanto el miedo también de los papás y todo lo que vimos de noticias, ¿no? Cuánta gente falleció, los accidentados, todo eso. La escuela, ¿no? Las escuelas, o sea, sí, claro. Y entonces, en lugar de ser nosotros resilientes, para que ellos también estén como tranquilos, fue como todo lo contrario. Entonces los niños también estaban estresados, tantito se movía algo y lloraban, gritaban, ya me quiero ir. Me surge una pregunta. Claro. Bueno, dos. La primera sería, tú nos hablas de que se les puede enseñar por medio de una metodología jugando. Correcto. Ahora,
Si se les enseña jugando cuando sea un caso real, ¿qué tanto puede llegar a afectarnos a que tomen que es un juego mientras